Hola, ¿cómo van? Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es aproximarnos a un poco el paradigma de investigación en ciencias sociales y hacer un contraste con lo que concierne a algunas preguntas, algunas críticas que le devuelve la epistemología feminista a ciertas maneras de investigar. De todas maneras, también veremos algunos elementos que de todas formas son importantes en las ciencias sociales como principios investigativos. Hicimos este contraste arrancando, digamos, por un paradigma muy clásico, pero digamos tiene el propósito precisamente de metodológicamente hacer, digamos, esta comparación, esta aproximación. Entonces, esa comparación la vamos a hacer con el trabajo de Durkheim, las reglas del método sociológico, que es un trabajo de finales del siglo XIX, muy asociado a la fundación de la disciplina misma, en la que pues Durkheim tiene un papel destacado, ¿sí? Eh, digamos, este científico social junto con Marx, con Weber, son considerados padres fundadores de la sociología, así padres en masculino, ¿no? Eh, y está asociado también a la creación del primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando precisamente este trabajo que son las reglas del método sociológico. Ahí, digamos, él está asociado también a, a otros espacios de producción de conocimiento como la Année Sociologique, y es un exponente del estructural funcionalismo. Tiene otras obras destacadas como la división del trabajo social, el suicidio y las formas elementales de la vida religiosa. Eh, digamos, arrancamos por este trabajo, y es muy importante como poner en contexto de que en el marco de qué contexto está ese trabajo. Como yo ya lo mencioné, está en la fundación misma de la disciplina sociológica. Eh, y esa fundación de la disciplina se hace en contraste o en diálogo con el paradigma de las ciencias naturales. Entonces estamos asistiendo a finales del 19, principios del 20, a la discusión a un debate sobre el estatuto de las ciencias sociales y humanas o del espíritu, como llaman algunos autores, como campo de conocimiento específico y diferenciado, que es, digamos, uno de los objetivos que tiene Durkheim con esta obra, ¿sí? Darle una especificidad a la investigación en este campo de las ciencias sociales y humanísticas, y uh, eso se resuelve, digamos, de dos maneras, esa identidad disciplinaria. Eh, por un lado, o acercándose, adaptando las normas de las ciencias naturales, como es el caso del positivismo y de la corriente en la que podemos ubicar a Durkheim, y otros autores que lo que hacen es dar una especificidad al campo más radical, o sea que el conocimiento producido en las ciencias humanas o del espíritu o las ciencias, las humanidades, tiene una naturaleza diferente y por tanto requiere un método diferente. Eso, digamos, es una discusión que se da básicamente en Europa Occidental, Francia, Inglaterra, Alemania. Ya ustedes ahí habíamos comentado en relación con la lectura que hicimos de Boaventura de Sousa Santos, un poco cómo ha sido ese tránsito, ese surgimiento, ese paradigma científico
en Occidente. Entonces, digamos, esos elementos ya los tienen y no me voy a detener en ellos. Em, entonces, digamos, hay como, pero de todas maneras hay como unos elementos importantes, digamos, a destacar relacionados con el positivismo, y que básicamente tiene que ver que, eh, digamos, la afirmación, la búsqueda de un método científico. Eh, la ciencia realiza análisis de los hechos reales, verificados por la experiencia y a partir de un método. Y hay, digamos, varios autores asociados como en esa idea, en esa línea, en esa tarea: Bacon, Comte, Saint-Simon, John Stuart Mill, eh, eh, que digamos son como la corriente positivista de la que yo mencioné ahora, y es como los interesados en adaptar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Pero existe otra corriente más humanística, más hermenéutica, que está representado en otros autores: Tilly, Simmel, Windelband, que defienden que las ciencias sociales, al contrario de las ciencias naturales, tratan de comprender los fenómenos sociales y no de explicarlos, eh, como se explican o se generan reglas, leyes generales en las ciencias naturales, sino que las ciencias humanas y del espíritu lo que les interesa es la comprensión del mundo, que es cualitativamente diferente de la explicación. Eh, esos fenómenos que está estudiando tienen un carácter único y específico que está relacionado precisamente con, eh, la experiencia humana y la experiencia social, que requieren de, eh, un otro método para aproximarse a ella. Ahí en sociología entonces identificamos una variante fuerte entre, por un lado, Durkheim y por el otro lado Weber, que cada uno estaría como representando en sociología estas dos tendencias, una más positivista y una más, comprensiva, hermenéutica. Eh, esa más comprensiva y hermenéutica, representada por Weber, entonces estaría más interesada, hace una crítica a esas pretensiones positivistas, eh, está menos interesada en proponer relaciones causales, apela a la complejidad de la vida social, a los procesos micros, que las leyes y las regularidades no aprenden. Entonces hay una cosa muy importante en Weber, que es la comprensión de lo singular. O sea, en lugar de, centrar la atención en las generalidades, en las leyes, se preocupa es como por la particularidad. Eh, Finalmente, pues una de las cosas que le interesa al trabajo de Durkheim es hacer precisamente, otra diferenciación precisamente con las humanidades, particularmente con la filosofía y también con la psicología. Entonces, al inventar, digamos, la sociología como disciplina, buscando este método positivista, lo que quiere es radicalizar la diferencia entre sociología y otras maneras de conocimiento, como las ciencias, como lo que representa la psicología y la filosofía, que no se guiarían pues por las mismas normas. Eh, entonces, digamos, hay unos elementos críticos que son muy importantes para nuestra discusión: eh, la noción de realidad, la cuestión de la objetividad, que en el caso de los estudios feministas tiene varias posibilidades de realización, y que, lo que ustedes están leyendo de Donna Haraway, pues van a encontrar allí elementos muy interesantes.
Y están también, digamos, otras características asociadas al conocimiento occidental que fueron muy bien explicadas por Boaventura de Sousa Santos en la lectura que hicimos sobre el carácter colonial del conocimiento, sobre la noción de distancia, sobre la relación que se tiene con la naturaleza, es decir, esta idea de conocer para dominar, eh, y digamos una noción digamos distinta, alternativa que pretende conocer para vivir mejor, digamos en un paradigma no utilitarista, sino un paradigma ético con un horizonte político diferente. Y quizá el elemento más importante de hacer este contraste entre este paradigma y lo que nos plantea la epistemología feminista es que en estos paradigmas de pretensión positivista se pretende hacer una neutralización del lugar social de los sujetos que investigan y que son investigados, pero particularmente de quien investiga, que es alguien que investiga desde el vacío, desde el aire, desde Dios, desde una posición como un ojo vigilante, un poco para usar alguna de las metáforas que usa Donna Haraway, eh, desde arriba, ¿no? Mirando desde arriba. Y la ausencia de una teoría del poder en esa manera de construir conocimiento. O sea, de que las dinámicas de producción de conocimiento no son dinámicas solamente de producción de conocimiento, sino que están conectadas con políticas de financiación, están conectadas con intereses de grupos, de élites, que el conocimiento avanza no en la neutralidad, sino en funciones también de un proyecto específico de sociedad, que eso digamos está también muy desarrollado en lo que leímos de Boaventura de Sousa Santos, en el sentido de, digamos, muchos paradigmas científicos que se hicieron para afianzar proyectos coloniales o para profundizar modelos, aplicaciones del modelo capitalista. Eh, digamos, entonces, quisiera mencionar como unos pretextos o unos antecedentes sobre esta manera, digamos, de entender la investigación y un poco lo que dice el autor en función de la meta que se quiere trazar y leo. Dice él, hasta el día de hoy los sociólogos no le han prestado mucha atención a la tarea de caracterizar y definir el método que aplican al estudio de los hechos sociales. O sea, él tiene una preocupación por la rigurosidad de la investigación en ciencias sociales, que no es una preocupación menor, es una preocupación muy importante. Y recuerden que habíamos comentado de que el rigor de la investigación, hacer una buena investigación con unos parámetros adecuados, con un método adecuado, no riñe con las críticas que se hacen al positivismo o con la incorporación de la subjetividad, del punto de vista situado, de las emociones a la investigación. Y lo que él dice es que ni en filosofía ni en psicología había un control suficiente sobre eso. Estamos hablando del momento histórico del que él está hablando. En ese sentido, las reglas del método sociológico es una versión sociológica de un poco el discurso del método de Descartes que, um, que precisamente Descartes en su obra sobre el discurso del método plantea cosas muy aproximadas a lo que está hablando Durkheim, y que son muy importantes para la producción del conocimiento, como la duda y una cosa, digamos, muy importante en esta forma de producción de conocimiento, que es la desconfianza en los sentidos. Recuerden que el modelo occidental es particularmente escópico, es decir, privilegia la vista y es, digamos, esa metáfora capacitista del conocimiento, que es, digamos, acerca al conocer con el ver. Es una metáfora que está muy asociada a, a elementos religiosos sobre esa cuestión de la luz, de la visión, eh, pero también es
una característica de la sociedad occidental, eh, que está basada en que uno conoce viendo. Uno ve y luego conoce, como en la etnografía, para hablar del ejemplo de otra disciplina, antropología. La autoridad de uno como productor de conocimiento está en el hecho de que uno estuvo en un lugar específico, estuvo ahí, que es la autoridad etnográfica, y que además vio las cosas, las vio. Cuando uno ve, entonces ese es como el sentido que prima en esta mediación con el mundo externo. Pero digamos, esa es una relación específica de estas culturas. No todas las culturas se desarrollan escópicamente, es decir, a través de la vista. Si uno mira el trabajo de Jerome Kyoyoumi, de la filósofa nigeriana, que hace una crítica muy interesante sobre la categoría de género, que no nos compete ahora, pero que es muy importante visitar. Pero una de las cosas que dice es que Occidente es particularmente escópico. Y ella dice que la cultura yoruba es auditiva. Entonces, codifica la realidad más por el oído que la vista y eso tiene, digamos, unos elementos, eso da un resultado diferente. ¿Cuál es el sentido que se privilegia a la hora de conocer? Y seguramente hay otros sentidos que están totalmente subordinados acá, el olfato, eh, la piel, digamos, otras maneras como nosotros y nosotras nos comunicamos con el mundo. La crítica a la excesiva idea sobre la vista está también muy bien trabajada por Donna Haraway, hablando un poco de que hay la idea de que la vista es, o sea, que hay una relación directa entre lo que vemos y la realidad, pero un poco es que la vista es mediada. La vista es un elemento eh, protésico, que tenemos una prótesis que nosotros tenemos en el cuerpo, que está mediada y que es limitada. Nuestros ojos no ven sino ciertas ondas electromagnéticas que hacen que nosotros veamos ciertos colores y no otros. Y hay seres vivos que ven más gamas que nosotros y nosotras, y hay seres vivos que ven menos, hay seres vivos que ven en blanco y negro, en fin, eso muestra que también, digamos, nuestros sentidos están limitados en la manera como vemos el mundo. Eh, pero digamos, una idea fundamental, digamos, de este paradigma es la desconfianza en los sentidos. Eh, Sin embargo, yo creo que hay elementos de ese paradigma que son importantes tener en cuenta a la hora de producir conocimiento. Eh, y aquí leemos unos principios. El primero, no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. Es, como les decía, también una reacción al paradigma religioso, ¿no? La ciencia, estamos haciendo una crítica, pero la ciencia a su vez es una respuesta a otra crítica y es la crítica a la autoridad religiosa y al conocimiento autoritario. En ese sentido, hay cosas interesantes en la ciencia, que es un poco lo que dice Donna Haraway cuando rescata la vocación revolucionaria o antisistémica de la ciencia y por qué las feministas, en este caso, le estarían apuntando todavía a conocer de esa manera a la ciencia, porque hay como unos elementos allí transgresores interesantes. Este es, digamos, otra cuestión de ese paradigma, dividir las cosas, cada una de las dificultades que examinen tantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Dividir para conocer. Eso, digamos, es muy importante en la ciencia, dividir para conocer. Ahí hay un contraste muy interesante en el campo de estudios feministas, que es lo que nosotros llamamos interseccionalidad, que a la vez llama a hacer recortes analíticos de cómo funciona la clase, el género, la raza, por ejemplo, pero a la vez que hay cosas que no se entienden separándolas, que si tú no las entiendes en su complejidad relacional, no, eh, no las entiendes, no las alcanzas a comprender. Digamos, la otra cuestión es
y de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, esos métodos inductivos o deductivos que están, digamos, ahí muy metidos en esa manera de entender. Eh, y digamos la pretensión de la ley, generar leyes, hacer que todos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es decir, como vamos a agrupar las cosas de tal forma que esas cosas agrupadas sean lo más similares entre sí para que lo que nosotros digamos sea lo más universalizable posible en en esa manera de entender. Eh, Hay una cosa que es importante entender para hacer la crítica y es que este texto es particularmente programático, es un texto que se hizo para fundar un departamento de sociología. Entonces es un texto que, digamos, tiene un género escritural un poco de manifiesto, de fundar, ¿no? Y esos géneros a veces no permiten hacer suficientes matices a su proposición que matices que claramente están más explicados a partir de otros trabajos de Durkheim, ¿sí? Como la división del trabajo social o el suicidio, pero que claramente es un resultado de la manera como él investigó. Eh, entonces, digamos, una de las cosas fundamentales del paradigma que nos está proponiendo este autor tiene que ver un poco con la idea de la exterioridad. Y la idea de la exterioridad está muy conectada con una relación que hablamos mucho eh, la vez, la vez pasada sobre la relación entre subjetividad y objetividad, o la relación sujeto y objeto. Que lo primero que compete es que para uno conocer debe ser externo al objeto eh, de su conocimiento. Entonces lo primero que tiene que hacer es interrumpir todas las contaminaciones que la subjetividad hace en la producción eh, de ese conocimiento. Eh, por eso, digamos, es muy importante eh, para este autor eh, definir los hechos sociales como cosas, es decir, como cosas que son externas, ¿sí? Eh, construir la vida social como cosas, y aquí, por ejemplo, en este esquema lo explico yo de esta forma, o sea, hay un interior que es el sujeto y hay otras cosas que son externas al sujeto. Eh, o sea, una silla, una mesa, un árbol, es externo a nosotros, a nosotras, a nuestra corporalidad, a nuestra subjetividad. Ahí están, a pesar nuestro. Pero esa exterioridad buscada, que tiene que ver con ese modelo de objetividad, es la manera como él invita a pensar las normas sociales. En ese sentido, los intereses de nuestro campo, por ejemplo, los valores sexuales o las normas de género, lo que llamamos gustos o las normas morales, hay que construirlas como externas. Y digamos, aplica la misma cuestión de las cosas. O sea, los valores sexuales están ahí antes que uno. O sea, uno nació y ya los valores sexuales estaban ahí. Uno se muere y el sexismo sigue existiendo. Eh, Esperemos que no en el futuro. Pero es un poco a eso es que le apunta, digamos, esta idea de que de esa exterioridad. Eh, entonces, digamos, la invitación es construir los fenómenos sociales como se construyen, digamos, esos objetos de las ciencias que llaman duras. Eh, Ahí, digamos, hay alimentos aquí en este esquema que yo no voy a explicar porque creo que no son
pertinentes para nuestra discusión, pero digamos, lo más importante, em, hay una cosa muy importante, digamos, para la crítica que estamos haciendo, y es cómo romper este esquema binario entre objetividad y subjetividad, ¿sí? Que es una de las cosas que invita la epistemología feminista, por varios caminos, que cuando veamos eh, las corrientes de epistemología feminista vamos a encontrar al menos tres caminos mediante los cuales se va a solucionar eso. Punto de vista situado, conocimiento situado, perdón, es uno de esos. Objetividad fuerte, que después explicaremos qué es eso. Y alejarse un poco de este tipo de paradigmas. Aquí hay una noción muy interesante para nosotros y nosotras, que tiene que ver con el hábitus, que es una categoría muy importante en la teoría de Bourdieu, por ejemplo, en un trabajo sobre género, que es la dominación masculina, aunque este autor no siento que no hace un diálogo suficientemente justo con la producción feminista, pero bueno, en la dominación masculina se entiende el género como un hábitus, y entender el género como un hábitus es dependiente de este modelo, es decir, hay una exterioridad de las normas sociales que es vuelta a cuerpo, que es incorporada a través de una serie de procesos, que es una idea, digamos, muy productiva para entender el género como hábitos, es decir, uno cómo encarna las normas sociales. Las normas sociales no son cosas que están por ahí en el aire, sino cosas que se vuelven carne en nuestros hábitos, en la manera como nos movemos y cómo estamos en el mundo. Esa idea de hábitos es una idea, digamos, muy desarrollada por Bourdieu, pero es una idea que está en la, en la misma manera de comprender la noción de exterioridad y de hábitus mismo en Durkheim. Digamos, no en ese grado de desarrollo, ni haciendo un link con el género como lo hace Bourdieu, pero quería mencionar que es un antecedente interesante para no pensar que todo en ese paradigma es pues desechable, sino que hay cosas, digamos, importantes en ese paradigma. Eh, en ese sentido, esa manera de construir el interés, la disciplina, pues lo primero que tienen que hacer es separar como qué es lo que le interesa a la disciplina, qué tipo de fenómenos. Eh, y ahí por eso es muy importante la distinción que él hace entre sociología versus filosofía y psicología para reforzar el hecho de que a la sociología le interesa particularmente los individuos en cuanto seres sociales, en cuanto seres que están en relación social, en sus roles sociales, o sea, no en su dimensión metafísica o psicológica, sino en cuanto tienen roles sociales. Entonces, no el ser humano en su profundidad metafísica, existencial, sino el ser humano en cuanto que tiene unos roles en la sociedad, o sea, el ser humano en cuanto que es un padre, es un esposo, es una madre, es una mujer, y todos estos, mujer, madre, no como un atributo, no como una naturaleza, como una esencia que hay en el cuerpo de algunos sujetos o sujetas, sino como una relación en esta manera de entender, y esto dialoga muy bien con algunas perspectivas feministas, como el materialismo feminista. El materialismo feminista entiende que mujer no es una esencia, sino que es una relación. Las mujeres ocupan un lugar en la sociedad, entonces no es tanto una esencia femenina como un rol que ocupan unas sujetas específicas haciendo unas cosas específicas y producidas como mujeres en una relación específica, que es una de las cosas que hace Gail Rubin en su ensayo sobre el tráfico de las mujeres, y es cómo las sociedades convierten a lo que llama ella las hembras humanas en mujeres, es decir, convertirlas en sujetos en una relación específica de subordinación y de explotación. ¿Mm?
Em, y allí son muy importantes, digamos, la manera como se puede, eso cómo se estudia. Hay, hay formas como se congela o se materializa eso, que es a través de las instituciones sociales y lo que llaman las corrientes sociales, que no voy a profundizar ahora, pero para dar un ejemplo un poco en nuestro campo, eh, esa cuestión de la relación y de la exterioridad, la relación entre, ah, o sea, el ser en relación, un hombre también es un ser en relación, es una relación de dominante generalmente. Entonces, lo que importa es el hombre en el rol de dominante. ¿Mm? Y cuando estamos estudiando un fenómeno en ese paradigma y hablando en términos de género, habría una distinción entre los hombres en concreto de la dominación masculina como mecanismo, como institución social, o de las personas heterosexuales, no como individuos con una orientación sexual específica que sería un atributo, sino que lo que interesaría es ver las normas que producen la heterosexualidad como algo prescriptivo, la manera como la heterosexualidad eh, sería útil para relaciones de poder. Eh, entonces, finalmente, este paradigma eh, propone unas reglas particulares de observación que está, digamos, más o menos expuestas en este esquema y que son cosas que le toca hacer a uno cuando a uno investiga. Eh, y ahí, por ejemplo, elementos muy importantes como la duda son importantes, ¿sí? Aunque esta noción de dudar se basa precisamente en la desconfianza en los sentidos y en las emociones, que yo creo que no, no es lo mismo, pero que en este paradigma de pretensión positivista una de las cosas que se hace es desconfiar de la emocionalidad. Eh, y esas desconfianzas en las emociones están generizadas y por eso la relación, el lugar que tienen las mujeres en la ciencia pasa por esas desconfianzas sobre las emociones y la manera como serían obstáculos para producir conocimiento. Como decía en el contraste que estamos haciendo, eh, habría posibilidades de producción de conocimientos muy interesantes a partir de las emociones, a partir de poner las emociones como un objeto reflexivo, un objeto crítico todo el tiempo en las cosas que hacemos. Pero, digamos, este elemento podríamos rescatarlo en el sentido de que es muy importante dudar sobre las prenociones que tenemos de las cosas, que yo les decía que era un principio muy importante para investigar en el campo de estudios de género. Es decir, hay un montón de obviedades en el campo que parecería que no había nada que investigar, ¿sí? Ya, digamos, una serie de sentidos comunes que se van solidificando en el campo y que es muy importante revisitar. O sea, de esos binarismos de mundo productivo, mundo reproductivo, o que el espacio doméstico es un lugar dominado, o que las mujeres siempre están en un lugar dominado, son ideas que es importante siempre pensarlas. ¿M? O, por ejemplo, que la maternidad es algo que subyuga a las mujeres o que la prostitución es algo que subyuga, objetiviza a las mujeres. Son varias premisas que diversas investigadoras y también investigadores han revisitado para ver la complejidad que significan esas prenociones que podíamos tener en el campo. Eh, los otros elementos los pueden ir leyendo y de pronto cuando nos encontremos podemos hacer más preguntas sobre ellos. Yo no quise explicar todos los elementos que aparecen en esta presentación, sino los que me parecen pertinentes para la discusión que estamos haciendo. Entonces repasamos. Hay en este paradigma hay una voluntad de separarse del sentido común y de las percepciones generales de los sentidos.
Eh, por un lado, eh, y esto es distinto a la ciencia, que es lo preciso. ¿Cómo se diferencia esto de esto? O sea, ¿cómo se diferencia el sentido común de la ciencia? A través del método, de la construcción de un método científico. ¿Mm? Y también hace esta separación entre religión y razón, que es una separación muy importante para el paradigma científico y que esto que nos parece como tan arbitrario, no sé, normativo, es muy importante defender en un momento que tenemos un montón de grupos conservadores que son anticientíficos, hablando en torno no solo a las ciencias naturales, sino también a lo que dicen las ciencias sociales y particularmente los estudios de género. Entonces, digamos, ahí hace una tensión o una distancia entre tomar conciencia y observar, reflexionar frente a descubrir, juzgar frente a comparar, la ideología frente al conocimiento, las creencias frente a la ciencia. Y como ven, en este distanciamiento, la noción de política un poco trata de ser neutralizada por el modelo. Y esa neutralización es una de las cosas centrales, problemáticas, que un paradigma como la epistemología feminista le devolvería o le preguntaría a ese paradigma. O sea, ¿cuál es el lugar de lo político y de las relaciones de poder en ese método que aparentemente está descontaminado de cualquier eh, influencia de la ideología o de los sentimientos o de la posición o de las nociones o de los sentimientos que tiene la persona que investiga y que produce, digamos, que produce ese conocimiento? Eh, entonces, digamos, poner en la balanza esos diferentes elementos, pues es muy importante. El problema es en ese modelo binario irse por un camino u otro. Lo que están diciendo la epistemología feminista y otras epistemologías, porque como lo vimos con la lectura de Sousa Santos, hay otras tradiciones en ciencias sociales que han hecho críticas a ese modelo y que han planteado caminos diferentes de cómo incorporar, por ejemplo, la subjetividad o cómo construir una noción de objetividad diferente. eh, es hacer este balance. Y en este balance implica escoger un lado. Y creo que es ese problema, ese binarismo que no nos permite tener una complejidad mayor. Eh, Ahí nociones como la familiaridad, el sentido común o las posiciones políticas tendrían otro lugar en la producción de conocimiento. Un lugar que sería importante, digamos, cuando dicen tener un lugar, es un lugar que debe ser trabajado. Decir que se incorpora las emociones o los sentimientos o los lugares de enunciación en la manera como producimos conocimiento, no significa decir que se produce conocimiento de cualquier manera y que no hay rigurosidad en las cosas que hacemos. Al contrario, toca, yo diría, hacer un ejercicio más reflexivo, más autocrítico sobre la manera como producimos datos a partir de una investigación, sobre la manera como nos relacionamos con las personas y comunidades en las cuales hacemos un ejercicio investigativo. Entonces yo dejo hasta ahí un poco esta discusión para que con base, digamos, en estos elementos, entremos en un diálogo con lo que nos van a decir otras autoras sugeridas en esta discusión. Nos estamos entonces encontrando y vamos a producir una metodología para discutir y para circular algunas de las dudas en relación con la forma como estamos mirando este tema en particular.
Se cuidan. Buena tarde o buen día, no sé qué hora sea que van a hacer, que van a ver este video. Hasta luego.